Bueno, como les decía, estoy en una palabra que está en Ezequiel 37, que dice: el Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder, y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo: ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Y yo le respondí: Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice: voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo les hablé como Él me lo había ordenado, y mientras le hablaba, oí un ruido. Era un terremoto y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Y vi sobre ellos aparecían tendones y carnes y que se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo: habla en mi nombre al aliento de vida y dile: así dice el Señor, aliento de vida, ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Yo hablé en nombre del Señor como Él me lo ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron de pies. Eran tantos que formaron un ejército inmenso. Entonces el Señor me dijo: el pueblo de Israel es como estos huesos. Andan diciendo: nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y dile: esto dice el Señor: pueblo mío, yo voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y a hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida y ustedes revivirán y los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Yo, el Señor, lo afirmo. Bueno, para muchos esta palabra es muy conocida y el Señor me llevaba a meditar en lo que estamos viviendo en estos tiempos, en este tiempo que estamos en crisis, no solamente en nuestro país, sino que también en muchos otros lugares de la tierra. Y me llevaba a ver un cementerio de tumbas abiertas donde habían muchos huesos que no tenían vida, que no podían moverse. Y el Señor me decía que muchos de nosotros, los cristianos, estamos en esa condición en estos momentos, que nos hemos dejado llevar por lo que estamos viviendo como crisis, como esta pandemia, todo esto que estamos viviendo. Y hay muchos de nosotros, de muchos cristianos, que hemos dejado de mirar al Señor y hemos puesto nuestra mirada en lo que estamos viviendo, en lo que está ocurriendo, y eso nos ha llevado incluso a perder la fe, a perder la fe en Él. Y como dice acá en el versículo 11, dice: entonces el Señor me dijo: el pueblo de Israel está como estos huesos. Andan diciendo: nuestros huesos están secos y no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Y es así como el Señor me hacía ver que la iglesia ha cambiado su forma de hablar, como compartía Juan Carlos hace una noche atrás, y decía que nuestro vocabulario tiene que cambiar, lo que nosotros hablamos tiene que ser diferente a lo que habla la gente del mundo, la gente de afuera que está sin Cristo, y que nosotros debemos profetizar sobre estos huesos que están secos en nuestra vida. Muchos tenemos los huesos secos porque estamos sin esperanza, nos dejamos llevar por lo que se está viviendo,
y no miramos al Señor que nos da la vida. No miramos al Señor que murió para hacernos vivir, el Señor que nos dio su vida para libertarnos de la cautividad, y aún sabiendo que el Señor dio la vida para libertarnos de la cautividad, muchos de nosotros estamos en cautividad y los huesos se han secado, hemos perdido la fe, hemos perdido la esperanza de una vida mejor, nos hemos dejado llevar por las corrientes de este mundo en estos momentos, y hemos llegado incluso a hablar como la gente que está apartada del Señor. Nuestro lenguaje no es un lenguaje de poder, de autoridad, de creer en lo que Dios puede hacer en nosotros, sino que hemos mirado la situación, la condición, y Dios nos llamó con un propósito. Nos llamó con un propósito, y el propósito es de ir y predicar a aquellos que no conocen de su palabra. Pero si nosotros estamos como estos huesos secos, si nosotros entramos en esta condición, nosotros no vamos a poder cumplir con el propósito para el cual el Señor nos llamó. En cada uno de nosotros hay un propósito. Dios tiene un propósito con usted, conmigo y con cada uno de nosotros. Y nosotros hemos perdido la fe. Esta situación que hemos vivido nos ha hecho perder la fe y nos ha hecho perder la dirección y creer en ese Dios todopoderoso que puede cambiar la historia de nuestra nación, que puede cambiar la historia de nuestras vidas y que puede transformar todo esto en bendición. Creo que ha llegado el tiempo de que la iglesia empiece a mirar más allá. La iglesia somos nosotros, empecemos a mirar. No miremos nuestra condición, no miremos nuestra situación, la situación que estamos viviendo, y miremos lo que Dios quiere de nosotros, y empecemos a profetizar sobre esta nación, y empecemos a profetizar vida sobre esta nación, empecemos a profetizar vida sobre nuestras casas, empecemos a profetizar vida sobre la muerte. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos levantemos, que tomemos la posición de hijos y que podamos decir: Señor, yo creo en un Dios poderoso, Señor, yo creo en un Dios fiel, Dios, y tu fidelidad, Señor, es eterna. Que podamos decirle al Señor en esta noche: Señor, aquí estoy, Señor, ya no voy a dejarme llevar por lo que el mundo dice, y voy a demostrar, Señor, que tú eres el Señor de mi casa, que tú eres el Señor de mi vida, y que nada me va a robar el gozo. Que podamos soplar aliento de vidas sobre nosotros, sobre nuestros hogares, sobre nuestra nación. Que toda esa gente que está pasando esos momentos difíciles ahora, contagiados por este virus, empiece a ser libre. Y nosotros tenemos esa autoridad, porque acá el Señor le decía al profeta: habla en mi nombre a estos huesos y dile: huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice: voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Y eso es lo que el Señor quiere, soplar aliento de vida sobre nosotros, para que nosotros revivamos y podamos decir: somos más que vencedores. Hemos creído en un Dios de poder, creemos en un Dios de autoridad, un Dios que murió y nos libertó. Nosotros somos libres. Tenemos que tener la convicción de que Dios nos hizo libres. Nosotros somos libres. No estamos esclavos ni cautivos. Estamos libres. Y todo lo que nosotros hablamos, todo lo que sale de nuestra boca, tiene que ser de bendición. Tiene que ser de bendición y no maldecir. Nosotros muchas veces maldecimos con las cosas que hablamos, maldecimos el nombre del Señor y dejamos que esta palabra que el Señor nos da todos los días, esta palabra, esto que el Señor tiene para nosotros, se haga sin efecto, no tenga ningún efecto sobre nuestras vidas. Así que a mí esta palabra me tocó mucho esta palabra, porque
Eh, hace unos, voy a contar algo corto, hace unos días, un par de semanas atrás, eh, estaba yo aquí en mi casa, estaba durmiendo, hice un testimonio y cuando de repente despierto y veo a mi esposo acostado en la cama, acostado en un sillón, y veía que de él salía el espíritu de él y se sentaba a los pies. Sentí un temor tan grande, nunca había sentido ese miedo, nunca había sentido ese miedo que sentí en ese momento y no quería mirar, no quería mirar. Y era de madrugada ya, y, y me di vuelta, me tapé la cara y me acosté y después vuelvo a despertar y vuelvo a ver lo mismo. Y lo veía que salía su espíritu y se sentaba a los pies de su cama. Y sentí miedo, mucho miedo, mucho miedo. Fue tanto mi miedo que sentí que mi esposo se moría en ese momento. Y, y la angustia me, me dominó a tal grado, tanta fue mi angustia y que me senté, después cuando me levanté, me senté en la mañana y vine y de repente me viene eso y me recuerdo así, me recuerdo de eso y entré en una desesperación, en un pánico terrible. Eh, eh, Era algo que no podía superar. El miedo se apoderó de mí tan fuertemente que entré en una aflicción. Cuando me di cuenta de eso y no podía soltar, no podía soltar, me di cuenta que yo estaba así, sentía que la muerte estaba sobre esto. Y, y llamé al pastor y le digo así, pero en aflicción, llorando, le digo, pastor, esto me está pasando. Y el pastor me dice, es un espíritu de muerte. Y ahora cuando yo le decía, Señor, ¿qué voy a compartir? ¿Qué puedo compartir con la iglesia? Y el Señor me hacía ver todo esto que estamos viviendo, cómo la gente habla, dejamos de hablar de vida y hablamos solo de muerte, solo de muerte. Y Dios quiere que nosotros cambiemos ese vocabulario que hay en nosotros. Dios quiere que transformemos nuestro vocabulario y empecemos a declarar vida sobre la muerte. Empecemos a declarar que Dios tiene poder para transformarlo todo, que Dios es el único que puede cambiar las cosas. Y yo, la verdad es que me costó mucho salir de esa situación. Estuve 2 días más o menos mal, pero sé que el Señor quería hacer, después entendí que Dios quería mostrarme algo y que Dios quería que yo me levantara, porque yo la verdad es que no estaba ahí nomás. El Señor me llevó a ese límite para hacerme entender que Él es un Dios de poder y un Dios de autoridad. Así es que espero que cada uno de ustedes tome esta palabra, la haga suya y empiece a profetizar sobre su casa, empiece a profetizar sobre esos huesos secos, empieza a profetizar vida sobre esos huesos. Todo lo que está seco en nosotros tiene que cobrar vida. Todo lo que ha perdido eh, la unción, el poder, todo lo que Dios nos da. Usted empieza a profetizar sobre eso ahora y empieza a decir que más grande es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Espero que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. Y antes de terminar, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por permitirme, Señor, compartir este mensaje. Espero, Dios, que haya tocado el corazón de muchos, Señor, que seas tú, Señor, moviéndote, Señor, en medio de la tempestad, Señor, que seas tú moviéndote, Señor, en medio de la situación, Señor, que cada uno está viviendo. Te pido que tú bendigas, Señor, a tu pueblo, Dios, que bendigas a tus hijos, Señor, y que el poder sobrenatural que viene de ti, Señor, se manifieste, Señor, sobre las tinieblas, Señor. Apaga, Señor, toda tiniebla, Señor, se disipa ahora en el nombre de Jesús.
Declaro, Señor, libertad, Señor, en esta noche. Declaro, Señor, una unción de poder, Dios. Una unción, Señor, que sobrepasa todo entendimiento humano, Señor, sobre nuestras vidas, Padre. Te doy la gloria, la honra y la adoración a ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.